Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta segunda sesión que se enmarca en la séptima Semana Regional de Integridad Empresarial de América Latina, Alliance for Integrity. Este evento ha sido coorganizado y por ello agradecemos a dos instituciones que han presentado la propuesta, entre ellos la Asociación Argentina de Ética y Compliance y por otro lado a Poder Ciudadano. También esta sesión tiene la participación de otras instituciones como lo es Chile Transparente, Chile Compra, después lo que es el Consejo para la Participación Ciudadana de Chihuahua. Y ello ha hecho, digamos, que hoy podamos conversar sobre un tema particular que tiene que ver con la integridad de la relación pública-privada para el desarrollo sostenible, ¿sí? Esta sesión está siendo grabada, así que si ustedes no están de acuerdo, digamos, como participantes, pueden incluso posteriormente a ello verla en nuestras redes sociales. También comentarles que esta sesión puede ser articulada y los invitamos a continuar la conversación a través del hashtag IntegridadSPAS. Y por lo tanto también avisarles que la sesión está siendo transmitida en el idioma portugués a través de un link que mi colega Tainara les va a compartir a través del chat. Pueden acceder incluso a ese formato. En principio les vamos a compartir un video de apertura de nuestra directora, la señora Susanne Friedrich, para arrancar con ello y en posterior continuamos con el panel. Querido, ahí no oímos el sonido. ¿Podéis compartir el sonido? Creo que no está habilitado. Bienvenidas y bienvenidos a la séptima Semana Regional de Integridad en América Latina. Financiada por la cooperación alemana e implementada por la GIZ, Alliance for Integrity es una plataforma que promueve una cultura de integridad y crea las capacidades para que las empresas puedan prevenir la corrupción en sus cadenas de suministro. Este año, Ecuador es nuestro país anfitrión y toda la semana regional es organizada en conjunto con el programa GIZ Ecuador Sincero, Prevención de la Corrupción y Participación Ciudadana. Además, 33 organizaciones de 10 países organizarán sesiones virtuales y presenciales en el marco del evento. La modalidad de esta semana regional será híbrida. Tendremos 2 semanas ahora digitales y luego una semana de actividades presenciales en la ciudad de Quito que serán transmitidas en vivo también para toda la región. Esta edición será un espacio para reencontrarnos, reconocernos y reinventarnos para consolidar la cultura de integridad empresarial para una reactivación económica sostenible, fomentando una agenda de paz. Las sesiones abordarán cómo la cultura de integridad empresarial y el cumplimiento se interrelacionan con la sostenibilidad, la reactivación económica y la agenda de paz en América Latina. Los invitamos a enriquecerse con todos los conocimientos de esas 2 semanas virtuales para ojalá encontrarnos entre el 4 y el 6 de octubre en Ecuador. Bueno, como les decía, muchas gracias por estar aquí, por estar presentes. Ahora les voy a comentar y le voy a pasar la palabra a Inés Castresana. Inés es abogada de la Universidad de Buenos Aires y certificada en Ética y Compliance por la Asociación Argentina de Ética y Compliance y la Universidad del SEMA. Desde hace más de 10 años que trabaja en temas de integridad y transparencia en la sociedad civil y en distintos organismos públicos. Actualmente es parte del área de transparencia y lucha contra la corrupción de Poder Ciudadano. Adelante, Inés, los dejo contigo, así continuamos con este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Primero quiero agradecer enormemente a Alliance for Integrity por
en primer lugar, invitarnos a presentar una propuesta para esta semana, que es súper interesante. La semana, y esperemos que también el panel que estuvimos trabajando junto con la Asociación Argentina de Ética y Compliance, con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador y con Chile Transparente. Así que agradecerles también a ellos por aportar sus ideas, por generar este espacio, y también a quienes nos van a acompañar hoy como expositores y expositoras. Así que, bueno, un poco la idea hoy es, y la agenda que pensamos es, cuando hablábamos de integridad, sostenibilidad y cómo estamos trabajando, ¿no?, desde distintos ámbitos en esta agenda conjunta, nos pareció como interesante y enriquecedor trabajarlo desde el lado de la relación y las interacciones que hay entre el sector público y el sector privado, y eh, cómo a través de la generación de confianza que se construye en esa interacción, ¿no? Cómo generamos esa confianza a partir de mecanismos de integridad que aseguren la transparencia, la ética en esa interacción. Cómo de esa manera construimos, ¿no?, un camino para el desarrollo sostenible. Digo, sabemos que, que la integridad sienta las bases para una sociedad inclusiva, libre de violencia, de corrupción, genera instituciones transparentes, eficientes, eficaces para atender las cuestiones y necesidades esenciales que hacen a la dignidad del ser humano y al bienestar de la sociedad en su conjunto, y por el contrario, cómo la falta de integridad y en especial la corrupción impiden alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Como sabemos, la corrupción tiene un impacto negativo directo en la ciudadanía, en el desarrollo, en las instituciones democráticas, en la generación de condiciones de igualdad, en la economía, en los negocios. Entonces, pensar ahí, ¿no?, en las interacciones público y privadas, pensábamos especialmente en compras y contrataciones, ¿no?, que es por ahí el espacio de mayor interacción entre estos sectores. Y donde también puede generarse estos mayores riesgos. Entonces, eh, y por otro lado, digo, y en paralelo, las compras públicas, las contrataciones públicas hoy ya no se trabajan solo como un mecanismo para que el Estado adquiera los bienes que necesita para cumplir su función. Hoy se está pensando más en un concepto de valor por dinero, cómo las compras y contrataciones públicas ayudan a alcanzar otros objetivos estratégicos del gobierno, como es el desarrollo sostenible. Entonces, generar la integridad para que las compras públicas puedan alcanzar esos objetivos también es fundamental. Eh, y, y bueno, y sin integridad difícilmente vamos a generar confianza en estos procesos y difícilmente vamos a alcanzar estos objetivos. Y en eso no solo pensarlo desde un lado pura y exclusivamente del sector público, como el quien contrata, sino también de todos los sectores que participan en ellas, incluyendo sector privado, sociedad civil y claramente sector público. Entonces la idea es acá mostrarles algunas experiencias, algunas ideas y enfoques de cada uno de estos sectores que lo van a exponer ahora muy bien quienes nos acompañan, para vincular la agenda de sostenibilidad con la integridad y específicamente en la interacción entre el sector público y privado, y con un foco especial en los procesos de compras públicas. Y también pensarlo de manera de una acción colectiva, ¿no? Digo, más allá de las acciones individuales que cada uno de los sectores pueda implementar, el impacto que tenemos si trabajamos de manera conjunta va a ser mucho mayor, y eso es lo que realmente nos va a llevar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. No quiero hablar más porque tienen muchas cosas más interesantes para aportar quienes nos acompañan hoy. En este caso vamos a empezar con Michelle Figueroa. Michelle, te invito a conectar tu cámara. Michelle es director de estudios del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente. Decidimos que no vamos a contar toda su experiencia y currículum, porque la verdad que tanto él como los y las otras expositoras tienen un montón de experiencia, y lo que queremos hoy es escucharlos a ustedes. Así que vamos a empezar con vos, Michelle, y lo que nos gustaría que nos cuentes es, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo te parece que los riesgos de corrupción o la falta de integridad en la interacción entre sector
público y privado afectan el desarrollo sostenible, y también qué medidas o prácticas se pueden generar o adoptar desde los distintos sectores para garantizar esta integridad. Muchas gracias, Inés. Agradecerte también por la presentación y por el espacio junto a Leandro, quienes han facilitado esta discusión que hoy día vamos a tener. Y justamente cuando hablamos de compras públicas, como decía Inés al principio, muchas veces tenemos que tener en cuenta que la compra pública o los procesos de compra pública no solo buscan representar aquel espacio donde los organismos del Estado justamente adquieren los bienes y servicios necesarios para cumplir con sus labores, sino también tienen una función estratégica en los objetivos de desarrollo que cada uno de los estados o las agendas internacionales han fijado. Hoy día vamos a poner especial atención en cómo podemos vincular las compras públicas justamente al desarrollo sustentable y sostenido en el tiempo. Y es porque particularmente la cantidad de recursos que se transan a nivel mundial a través de los procesos de compra pública equivalen más o menos, según la OCDE, una estimación de la OCDE, al 12% del Producto Interno Bruto Mundial que se produce en el mundo. Y justamente este porcentaje es relevante por la cantidad de recursos que representa de fondo, pero también porque estos recursos provienen justamente de los contribuyentes o de las mismas personas que aportan al funcionamiento de los estados a través de sus impuestos. Llevar a cabo justamente de manera eficaz y con altos estándares que den garantía de una buena calidad, eficiencia y salvaguarda del interés público en la ejecución de estos recursos nos va a permitir justamente poder aportar al desarrollo de cada una de nuestras naciones. El gran problema que incluso refleja la OCDE en un informe que ya es bastante antiguo del año 2014 o 2016 en materia de los sistemas de compras públicas es que hoy día en América Latina en particular, los sistemas de compras públicas tienen tres grandes deficiencias en modo comparado. Por un lado, que sus sistemas de gestión del desempeño tienden a ser muy deficientes, livianos, blandos o en algunos casos inexistentes en algunos países. No cuentan con indicadores claves de desempeño que nos permitan poder identificar cuáles son las metas o los objetivos a los que está apostando el sistema de compras públicas, y muy vinculado al anterior, justamente es que no contamos con resultados objetivos medibles de las labores que hacen los sistemas de gestión o los sistemas de compra pública en general. Y esto tiene como consecuencia habitualmente es que si bien la mayoría de nuestros países en la región contamos con marcos legales que reconocen principios que son claves para tener sistemas de compras públicas que funcionen, como los principios de igualdad de trato, de no discriminación, de transparencia, de competitividad efectiva entre quienes participan del proceso, no siempre estos terminan generando una barrera o un elemento que lucha contra la corrupción, porque justamente los sistemas de compras públicas están diseñados para que los recursos públicos sean invertidos de forma eficiente en relación a lo que aportan los ciudadanos y a lo que necesitamos para hacer funcionar las instituciones públicas. Y es por ello que en la mayoría de nuestros diseños institucionales no está presente evitar algunas manifestaciones de la corrupción que se dan justamente en los espacios de interacción que tienen los actores del sector privado, en este caso los proveedores del sistema, y los compradores o actores públicos. Y muchas veces en esa relación, en esos espacios de interacción que se da entre ambos actores, generan incentivos para que existan posibles casos de soborno. No necesariamente tenemos en América Latina en particular conciencia de todos los posibles conflictos de interés que se dan en estas relaciones.
hay veces que también se dan espacios para la extorsión, el clientelismo o el fraude, y no necesariamente nuestros sistemas de compras públicas son conscientes o están diseñados para detectar y monitorear este tipo de situaciones. Y ahí es justamente que incluso la OCDE ha estimado que la mitad de las transacciones que se dan, de los sobornos que se han dado en el mundo, de acuerdo a datos justamente del año 2014, se produjeron al alero de los sistemas de compras públicas de los países en el mundo. Y si uno incluso mira la prevalencia de soborno en los sistemas de compras públicas, más o menos el 2/3 de esas operaciones se vinculan con sectores que, de acuerdo a las características de nuestra región, son cruciales, como el sector extractivista, la minería, los recursos naturales, la construcción, el transporte y el almacenamiento de bienes producidos en cada uno de los países. Desde esta perspectiva uno podría resumir o asociar los riesgos de corrupción que se dan en los procesos de compra pública a los elementos más importantes de un ciclo de compra. En primer lugar, en las fases de prelicitación, en donde se levantan los requerimientos de compra y se diseñan los procesos que se van a dar después, habitualmente tenemos algunos riesgos asociados a la forma en que se diseñan y se disponen los presupuestos, a la forma en que se disponen los recursos financieros y particularmente a la forma en que expresamos los requisitos técnicos de la compra o del proceso de compra pública que queremos desarrollar, que muchas veces direcciona las características de un determinado proveedor, evitando la posterior competencia en las otras etapas del ciclo de la compra pública. En las fases de licitación misma, lo que tendemos a ver es riesgo asociado más bien a la forma de presentación de la oferta, tanto económica como técnica, que en base a la cual se va a evaluar luego al oferente, y muchas veces en saltar los procesos para adjudicar la contratación, y normalmente en la última fase del ciclo de la compra lo que vemos son riesgos asociados a la gestión misma de la ejecución del contrato y a los mecanismos de pago a los que va a estar sujeto tanto el Estado como el proveedor, dependiendo las reglas de cada uno de los países. Sin embargo, decíamos al principio que en el mundo las compras públicas representan más o menos el 12% del PIB mundial. En el caso particular de Chile, y obteniendo datos de la misma Dirección de Compras Públicas, que en algunos minutos más Tania Perich quizás va a profundizar más en ello, en nuestro país solo el año 2021 se transaron más o menos 15.000 millones de dólares en el sistema de compras públicas a través de 1,6 millones de operaciones o de órdenes de compra por medio del sistema. Y lo relevante en el caso chileno es que cerca del 98% de estas transacciones, operaciones, fueron otorgadas a pequeñas y medianas empresas que funcionan en el mercado chileno. Sin embargo, desde el punto de vista de los riesgos de corrupción o de los mecanismos que podrían fortalecer la integridad pública, observamos que hubieron al menos 22 alertas que levantó la Dirección de Compras Públicas chilena a través de un observatorio de las compras públicas. Se revisaron más de 400 informes justamente por no pago necesariamente de los servicios que habían sido adjudicados. Y se recibieron cerca de 2.000 denuncias en total por el sistema en relación a posibles irregularidades que se dieron en alguno de los procesos o procedimientos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en general otro de los problemas que tenemos asociados justamente a los espacios de interacción entre los compradores del Estado y los proveedores privados es que los sistemas de compra pública no se hacen responsables de las situaciones que se dan entre los organismos públicos y los proveedores privados. Más bien tienden a ser quienes ponen las reglas del juego y tienden a ser el mecanismo de
registro o de interacción entre, por medio del cual se canalizan las interacciones, pero no son responsables de las acciones que cada uno de estos actores desarrolla, dejando un poco al libre albedrío o a la libertad y a los valores que tienen cada uno de estos actores, la capacidad de autorregulación que tengan en las relaciones para poder prevenir la posible ocurrencia de irregularidades en la interacción o en el funcionamiento del sistema. Habitualmente los caminos que más han funcionado para fortalecer los principios rectores que decíamos al principio de igualdad de competencia, igualdad de trato o de competencia efectiva entre los actores privados es justamente que hoy día los sistemas de compra y particularmente en el caso chileno están teniendo un enfoque hacia la sustentabilidad por medio de la inclusión de algunas medidas que buscan promover la reutilización o la economía circular en la forma de compra, privilegiando a través de algunos indicadores de evaluación aquellas operaciones que sean sustentables por parte de los proveedores. Desde otra perspectiva también ha funcionado fortalecer los mecanismos de planificación e innovación que tienen los sistemas de compra, que justamente permiten prever ciertas situaciones o ciertos escenarios y nos dan la facilidad de adelantarnos a ciertas situaciones que en otras circunstancias terminan generando un argumento de compra de emergencia y saltando algunos procedimientos necesarios para prevenir posibles malas interacciones y irregularidades entre el sector público y el sector privado, que han logrado ir previniéndose a través de buenos sistemas de planificación o en la innovación en los mecanismos de compra. Por otro lado, se ha ido fortaleciendo también las medidas de probidad y transparencia que nos permiten, a través de mecanismos de formación y educación, pero también de elementos de monitoreo y de sanción, justamente prevenir la ocurrencia de posibles irregularidades, pero por sobre todo también promover que pequeños sectores, incluso sectores que se encuentran en situación de exclusión, puedan verse favorecidos a través de los sistemas de compra pública, como por ejemplo también aquellas experiencias de compra pública que se han ido dando con enfoque de género, por ejemplo, que nos permiten otorgar un puntaje adicional o con mayor relevancia a aquellas empresas o proveedores del Estado donde tienen mayor participación mujeres en la forma en que se va a proveer el bien o servicio que se está generando. Y desde ahí justamente es que los sistemas han ido permitiendo justamente que desde la ejecución de los recursos públicos que están destinados a satisfacer los bienes y servicios que necesita la institución para funcionar, podamos ir aportando a otros objetivos estratégicos, como por ejemplo la participación o la promoción de mujeres en el mercado laboral o en las capacidades económicas, pero por sobre todo proteger también el medio ambiente a corto y mediano plazo a través de la incursión de enfoques para la sustentabilidad. Incluso hoy día estamos discutiendo desde la experiencia la incorporación de pactos de integridad a los proveedores del Estado como un elemento a evaluar en las ofertas que estos presenten, de tal forma de evaluar el compromiso que están teniendo las empresas que buscan proveer bienes y servicios al Estado con la inclusión de valores que protejan el interés público o el interés general en la forma en que van a proveer los servicios a la institución que los requiere. Eso es, muchas gracias. Gracias Inés por el tiempo y la discusión. Espero que tengamos algunos minutos para conversar al final de la presentación. Muchas gracias, Michelle. Súper interesante esto de cómo pensar, ¿no? Diseños de las compras públicas que tengan en cuenta estos riesgos a la integridad en los procesos y sobre todo siempre a veces queda por fuera la etapa de implementación, la etapa de ejecución del contrato y la importancia, ¿no? De trabajar ahí. Y después cómo
existen realmente distintos mecanismos o cómo confluyen distintos ODS en el marco de las compras públicas y cómo las compras públicas pueden trabajar para ello. A continuación le voy a dar la palabra a Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador. Es el subdirector de la fundación, que es también el contacto nacional en Ecuador de Transparencia Internacional. Marcelo, en tu caso, queríamos preguntarte cómo se puede hacer para construir mayor confianza y legitimidad en las interacciones público-privadas, y si existe una relación también, ¿no?, entre la sostenibilidad y la confianza de las instituciones. Todo tuyo. Muchas gracias Inés, muy buenas tardes con todos y con todas. Pues bueno, para mí es un gusto poder estar acá. Voy a ir concreto al punto. Hay una relación directa entre la legitimidad y la confianza que pueden tener las instituciones en el aparataje público y las políticas de sostenibilidad. Más allá de la sostenibilidad social, ambiental o económica, está también la sostenibilidad democrática, y creo que también podemos darle esa perspectiva a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Por otro lado, durante los siguientes minutos mi interés es hablarles un poco de qué estrategias son las que podemos utilizar para tratar de construir esa confianza. Y aquí podemos hablar de un concepto que es la contratación abierta. Hoy quiero contarles experiencias o iniciativas o estrategias relacionadas a la transparencia, a la participación, a la colaboración y a la integridad que puede ser implementada en todos los actores del ecosistema de compras públicas. Y finalmente, dejar sentado un concepto que ya lo abordaban antes, que es la posibilidad de que las compras públicas vayan más allá de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sino que hablemos de compras públicas de triple impacto. Compras públicas con impacto social, compras públicas con impacto ambiental, compras públicas con impacto económico, o incluso nuevas temáticas que se están discutiendo ya al respecto de la importancia de que la compra pública tenga también políticas de responsabilidad democrática. Y aquí, específicamente, el sector privado juega un rol fundamental. Bueno, vamos adelante. Hablemos de cuáles son estas posibles estrategias que se pueden empezar a implementar por parte de los actores del ecosistema de la compra pública. Primero tenemos que pensar que sin transparencia, sin datos, difícilmente vamos a poder avanzar hacia mejores modelos de adquisiciones públicas. Y ahí es donde la generación de espacios, específicamente de plataformas de datos abiertos de la contratación pública, nos pueden ayudar a promover una mayor auditabilidad de las contrataciones realizadas por el Estado. Pero para esto se requiere implementar estándares internacionales que nos permitan transparentar estos datos. Actualmente existen un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, así como también organismos internacionales que están promoviendo estándares específicos de datos abiertos de contratación pública para que estos puedan ser implementados en plataformas digitales y así entregar información abierta a la ciudadanía y a los distintos actores que pueden participar activamente en la supervisión de las compras públicas, pero también que estos datos nos ayuden a generar mayores oportunidades de mercado, así como también identificar aquellos nichos que debemos corregir dentro de la contratación pública para poder promover este triple impacto del que hablábamos hace unos segundos. A su vez, yo creo que es importante que debemos fortalecer un ecosistema de contratación abierta, en el cual existe un amplio debate acerca de los conocimientos y experiencias para poder fomentar la mejora de la compra pública. Pero este debate no se lo puede realizar si es que no existe información. Ahí es donde nuevamente volvemos a esta importancia de transparentar adecuadamente los procesos de adquisición públicas. Y este intercambio de conocimiento tiene que ser priorizado y de una u otra manera tenemos que impulsarlo. Tenemos que tratar de cerrar la posibilidad de que se haga basado en evidencia, basado en datos. Caso contrario, el desarrollo de política pública y la toma de decisiones va a tener problemas. Aumentar la transparencia y promover la auditabilidad de los contratos que realiza el Estado, sin duda que nos va a mejorar la confianza institucional, no solo en aquellas instituciones que van a contratar, sino en toda la cosa pública. Aquí les pongo un ejemplo específico y es que en Ecuador, a partir del 15 de diciembre del año 2021, en el contexto del Plan de Acción de Gobierno Abierto, decidimos impulsar la primera plataforma de datos abiertos de contratación pública.
a través de esta plataforma que actualmente entrega a la ciudadanía información estandarizada sobre la compra pública, pues han aumentado el número de reportajes de periodismo de investigación sobre las adquisiciones que se hacen en el país, así como también organizaciones de la sociedad civil están vigilando cómo se gasta el dinero de los ciudadanos. Pero no dejemos de lado también que la autoridad de contrataciones está utilizando estos datos para poder implementar, en este caso, políticas de igualdad de género, economía circular, así como también cómo podemos fomentar mayor oportunidad de mercado dentro del ecosistema de contrataciones públicas en Ecuador. Aquí creo que es importante hacer énfasis en este triple impacto que hablábamos hace un momento, que la eficiencia de la contratación pública no puede ser interpretada únicamente desde el punto de vista financiero, sino que este tiene que articularse a objetivos sociales y ambientales, de forma que la contratación se convierte en un instrumento estratégico para generar economías de triple impacto, social, ambiental y económico. Y lo que les comentaba hace un momento, que es lo que se está discutiendo últimamente, es la responsabilidad democrática de las instituciones privadas. Y esto se refiere a que si queremos generar buenas relaciones entre lo público y lo privado, y sobre todo legitimidad y confianza en la adquisición pública, es importante empezar a pensar cómo las empresas deberían transparentar el financiamiento de la política. Es decir, que generemos un mecanismo en el cual sí, el Estado a través de sus autoridades electorales rinda cuentas sobre el financiamiento de la política, pero que las empresas también empiecen a ser transparentes con este tipo de procesos para generar estos ecosistemas de mayor confianza y mejores relaciones. Otro de los ejemplos o estrategias que quisiera yo comentarles es cómo podemos involucrar o por qué es importante involucrar a los distintos actores del ecosistema de la contratación pública en los diseños de los procesos de compras. Dentro de este modelo que les estoy comentando de gestión de la contratación abierta, es importante fijar objetivos que nos permitan encontrar mayor valor por el dinero, como bien nos comentaban al inicio, aumentar la competitividad, fortalecer la integridad pública, incrementar la eficiencia interna y mejorar la calidad de los servicios. Estos son los objetivos de la contratación abierta, pero estos objetivos tienen que estar acompañados de procesos de participación y colaboración entre los distintos actores del ecosistema de la compra pública. Los procesos de participación ciudadana que se pueden realizar dentro de la adquisición pública están relacionados sobre todo a, por ejemplo, foros en los cuales podamos rediseñar los términos de referencia con la participación de la ciudadanía, con la participación de posibles proveedores, consultas de mercado que nos permitan identificar si es que el mercado nacional cuenta o no con las capacidades para poder solventar las necesidades que tenga determinada institución pública, presupuestos participativos que se realizan sobre todo en gobiernos locales, así como también el hecho de que los ciudadanos puedan participar en encuestas de evaluación de los procesos y resultados de la adquisición pública. Estos espacios de instrumentos permiten que los proveedores y la ciudadanía en general se involucren en la adquisición de bienes y servicios que terminan mejorando la calidad de vida de las personas. El involucramiento del ciudadano en las fases previas nos garantiza dos cosas: que el proceso de adquisición responda de mejor manera a las necesidades del habitante, así como también que su resultado goce de mayor legitimidad. Involucrar a los diferentes actores en el diseño de los criterios de adjudicación y las condiciones de ejecución permiten obtener obras, suministro y servicios de mayor calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. También pues nos permite perseguir la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad. Veamos cómo ahora debemos pensar en contrataciones públicas que tengan constante participación del ciudadano, no solo ahora para que vigile cómo estamos gastando el dinero, sino para que se involucre desde las primeras etapas en el diseño de estos procesos y fomentamos un sistema de corresponsabilidad. La tercera estrategia que les quiero comentar el día de hoy refiere a la colaboración. ¿Cómo a través de la colaboración multisectorial podemos identificar nichos de corrupción y lograr políticas de prevención de la corrupción mucho más eficaces? Creo que es importante que el sector público, la academia y las organizaciones de la sociedad civil se desarrollen herramientas que nos permitan detectar riesgos de corrupción. Y esto en el ecosistema de las contrataciones públicas es conocido como banderas rojas.
Ya existen países como Chile, Paraguay y Colombia en el cual ya se han desarrollado herramientas que a través de algoritmos y el uso de los portales de datos abiertos que les mencionaba al inicio de la intervención, nos permiten identificar patrones de los comportamientos sospechosos en la compra pública. Y a partir de la identificación de estos patrones de posible corrupción, podemos empezar a diseñar políticas, cambios normativos, así como también pactos multisectoriales para combatir esos nichos de corrupción. Existen experiencias interesantes como, por ejemplo, en otros países se agrupa a aquellos proveedores que no logran ganar adquisiciones públicas, procesos de licitación, para que ellos, desde su expertise, nos indiquen cuáles creen que son las razones por las cuales no están ganando. Porque a un proveedor de forma recurrente, de forma constante, se le está adjudicando determinada provisión de un bien o servicio y ellos se sienten limitados al momento de participar. Y de esa manera, a través de esta colaboración multisectorial, podemos empezar a fomentar este tipo de políticas para combatirlas. En Ecuador actualmente estamos desarrollando precisamente con el apoyo de Open Contracting Partnership y DataSketch una herramienta de banderas rojas. Se han desarrollado alrededor de 30 banderas rojas que nos permitirán, utilizando los datos abiertos de contratación pública, alertar a la ciudadanía, así como también a las entidades de control, de patrones sospechosos de corrupción en la adquisición de bienes y servicios con recursos públicos. Finalmente, yo creo que es importante que todos pongamos el hombro para poder promover mayor legitimidad y confianza dentro de este ecosistema. Y aquí sin duda que el sector privado tiene un rol fundamental. Los proveedores, al igual que los demás sectores, pues juegan parte importante en este rol de fortalecer compras públicas eficientes y transparentes. Y aquí es donde no quisiera profundizar porque sé que lo van a hacer los siguientes panelistas. Es aconsejable que se implementen políticas de compliance como una herramienta para la prevención de riesgos de corrupción. A la larga, estas políticas de compliance dotan a los proveedores de políticas y procesos internos formales que nos ayudan a incrementar los niveles de transparencia, confiabilidad y control. Y en el contexto de la pandemia, en esta recuperación económica, es prioritario pensar en un modelo productivo más innovador y mucho más sostenible. Existen cada vez mayor número de empresas que están haciendo de la responsabilidad social corporativa su principal identidad y fijando su éxito más allá de la lógica de mayor rendimiento económico, sino vinculando este éxito a su compromiso social en el ámbito ambiental, así como también en esta responsabilidad democrática que les comentaba hace unos minutos. Pues para mí ha sido un gusto estar aquí y me quedo atento a cualquier tipo de comentario o pregunta que ustedes pudieran tener. Muchísimas gracias, Marcelo. Súper interesante. Me encantó el concepto de compras públicas con triple impacto y también esto de cómo todas las partes pueden participar, ¿no?, en el fortalecimiento de las compras públicas y en la utilización de los datos no solo como algo de control, que siempre se ve como, bueno, me quieren controlar, no, sino como una herramienta de mejora y identificación de riesgos. Em, y vos mencionabas el rol del sector privado y en esto quiero dar la palabra a Joaquín Tribolo, de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, quien es líder de proyectos de compliance y ESG en la práctica de gobierno corporativo, gestión de riesgos y compliance de BDO en Argentina. Y Joaquín, para vos la pregunta es, ¿cuáles son las políticas y prácticas que desde el sector privado pueden adoptar las empresas para contribuir a una mayor integridad en la relación entre sector público y privado? ¿Cuáles son para vos los mayores desafíos y cómo también se alinea esta agenda a la estrategia de sostenibilidad de la empresa, ¿no? Todo tuyo. Bueno, muchas gracias Inés y muchas gracias a los organizadores de este evento, Alliance for Integrity, y a su vez también agradecer a al público presente que en esta tarde de martes se hizo presente en esta sala. Antes de responder a tu pregunta, Inés, me gustaría también permitirme poder contextualizar un poco las relaciones o las interacciones que pueda llegar a tener una empresa privada con un funcionario público en un determinado momento. Es así como resulta imprescindible que todos los lineamientos que ayudan a guiar el comportamiento esperado de los colaboradores de la compañía y los funcionarios públicos estén dentro de un conjunto de elementos al que, trabajando de manera articulada y al unísono, denominemos, según las regiones o según los países, comúnmente se lo llama un sistema de gestión de compliance, o en Argentina nosotros le llamamos un programa de integridad porque así es el nombre que lo da la ley local anticorrupción, ya que
no solo basta con definir políticas o procedimientos que regulen las interacciones con los funcionarios públicos, sino que también debemos capacitar y comunicar de manera adecuada sobre dichas políticas. También debemos monitorear el efectivo cumplimiento de las reglas que decimos que debemos hacer, ¿sí? Y que están establecidas en dichas políticas o en dichos procedimientos. Y a su vez también, un dato que no es menor, es poder mantenerlas actualizadas a estas políticas o a estos procedimientos, ya que muchas veces nos encontramos en las compañías con que uno definió en algún momento, diseñó una política o un procedimiento, lo implementó, pero después con el paso del tiempo no se hizo un seguimiento. Y como los negocios obviamente van cambiando, porque el mundo cambia mucho más rápido y los negocios también lo hacen, y por lo tanto los riesgos asociados a ese negocio también tienen distintas variaciones y variaciones mucho más vertiginosas, la dimensión de las empresas también va cambiando y a su vez también con el paso del tiempo la capacidad económica de la compañía también lo va haciendo. Bueno, muchas veces esas políticas quedan un poco desarticuladas o no tienen mucho que ver con ese negocio, con esa situación actual que tiene la compañía. Las empresas generalmente que cuentan con sistemas de compliance o programas de integridad, que podríamos llamarles que sean adecuados, logran generalmente muchos beneficios. Y entre esos muchos beneficios me gustaría hacer mención de solo algunos, como para de manera enunciativa, como por ejemplo la mejora que eso trae a la compañía en la reputación frente a los distintos actores en un determinado mercado en donde esa compañía intervenga. Una mayor integridad, como decían, ¿sí? También Marcelo, en la transparencia interna de la compañía. También le otorga mejores herramientas para poder controlar y prevenir y detectar a tiempo el fraude interno. Desarrollar justamente, qué es lo que nos convoca hoy día, herramientas para poder articular mi estrategia de sostenibilidad y que esa estrategia de sostenibilidad tenga que ver con mi agenda o mi estrategia de compliance y a su vez también que todo eso esté alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. A su vez también poder lograr un compromiso mucho más fuerte por parte de los grupos de interés de la compañía o de los stakeholders con los intereses de mi propia empresa, poder lograr una mayor atracción y retención del talento humano. Hoy vemos en las entrevistas que muchos potenciales colaboradores en la compañía nos vienen a interrogar a nosotros y a preguntarnos, bueno, ¿ustedes qué están haciendo en función a las cuestiones sociales, ambientales o de gobierno corporativo? ¿Sí? ¿Cómo están articulando todas esas cuestiones? Fíjense que cobra mucha más relevancia estos temas que si tendríamos este conversatorio hace unos años atrás. Y a su vez también eso hace que se aporte obviamente una mayor competitividad y eficiencia en la compañía. En líneas generales, las políticas y los procedimientos generalmente que regulan las interacciones con los funcionarios públicos y a su vez que contribuyen a una mayor integridad y transparencia, debieran al menos contemplar algunos aspectos que me parecen importantes y que lo he observado en varias compañías, no solamente locales, sino también de la región. Hay también es necesario que exista una identificación clara, ¿sí? de los agentes estatales como contraparte de riesgo, ¿sí? Es decir, saber que la compañía tenga identificado con quién va a estar haciendo interacciones, con quién va a tener que contratar, ¿sí? Y qué riesgo le implica avanzar en esa línea o no avanzar en ese negocio o no avanzar, ¿sí? Tomar la decisión A o tomar la decisión B, ese famoso dilema ético que se puede llegar a producir en un determinado momento, bueno, buscar la forma, ¿sí? De poder solucionarlo de acuerdo a mis principios, a mis valores que tenga la compañía. Tener una expresión clara de tolerancia cero al soborno y a los pagos indebidos, esto es fundamental y que a su vez esto baje de la alta gerencia o de la alta dirección de la compañía, el famoso Tom from the top, que existe una clara vocación de que ningún acto realizado ya sea en nombre o interés de la empresa, por ejemplo, es muy común que a través de un intermediario, un tercero o un agente se busque, ¿sí? O que en esa relación se busque o tener como objetivo principal influir indebidamente sobre un determinado funcionario público, que existan a su vez reglas claras, y esto también ya lo estuvimos mencionando, los distintos oradores en los procesos de licitación y de contratación con el Estado. Es muy importante que en los contratos que vamos a celebrar y las empresas obviamente que tienen contratos con el Estado,
obviamente eso le reporta un riesgo mayor o un riesgo más que alto, dice por ejemplo ISO 37001, que habla de un sistema de gestión antisoborno. También que existe una provisión de la búsqueda, ¿sí? Una prohibición de la búsqueda o aprovechamiento de determinada información que puede ser calificada como información privilegiada o confidencial, que existan desincentivos, ¿sí? A toda participación o colaboración en actos de direccionamiento fraudulentos que sean conducidos por los funcionarios, es decir, que los funcionarios de una manera muy sutil me inviten a mí como privado a poder participar en un acto de soborno, por ejemplo, ¿sí? Para poder ganar un contrato, para poder ganar una determinada obra, que exista también una regulación clara de qué cuestiones están prohibidas y a su vez qué cuestiones están permitidas, pero a su vez también existen reglas de las cuales nosotros no debemos desentendernos. Como por ejemplo todo lo que tenga que ver con, bueno, ¿podemos o no hacer aportes a campañas o a partidos políticos? ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra influencia como organización privada? ¿Qué pasa con los obsequios? ¿Qué pasa con los regalos? Y ojo, no son solamente regalos o obsequios en dinero, también pueden ser, ¿sí? Contraprestaciones en especies, ¿sí? O acciones de hacer o no hacer a determinados funcionarios públicos, ¿sí? ¿Qué pasa con las donaciones que podemos hacer a determinadas fundaciones u organizaciones que estén allegadas a funcionarios públicos? Muchas veces se da de que el funcionario público no me pide, ¿sí? El pago de un soborno directamente, pero me pide que le haga una donación a una organización del cual él tiene tiene una muy cercana a esa organización. Entonces, ojo y atención a esos focos de riesgos. ¿Qué pasa con los patrocinios o las membresías sin una contraprestación dirigida también a instituciones allegadas a funcionarios públicos? Y obviamente también, ¿sí? Esta cuestión que siempre la mencionamos, la obligación de comunicar, ¿sí? De manera adecuada cuando existan vínculos entre, por ejemplo, los miembros de la alta dirección de la compañía y determinados funcionarios públicos, la famosa declaración de conflictos de interés, ¿sí? El conflicto de interés sabemos muy bien de que en sí mismo no es malo, si no está tan bien declararlo a tiempo o informarlo a tiempo para que otra persona pueda analizar ese conflicto de interés y tome acciones en concreto. Cuando me consultas, Inés, respecto a los mayores desafíos que se nos presentan en la implementación de este tipo de políticas y de programas de integridad o sistemas de gestión de compliance en distintas organizaciones de distintos tamaños, a mí me gusta mencionar algunas, ¿sí? Pueden ser otras también, pero las principales generalmente versan acerca de, es difícil por ahí lograr una coherencia entre el decir y el hacer por parte de la alta dirección, lo que mencionaba anteriormente, el tone from the top. Existe generalmente una falta de capacitaciones o trainings enfocados a personal de alto riesgo dentro de la organización. Y cuando hablo de personal de alto riesgo me refiero a personas que generalmente tengan mayor cantidad de interacciones o estén más expuestas, ¿sí? A tratar o a tener vinculaciones con determinados funcionarios públicos, que a su vez también las comunicaciones sean adecuadas sobre estas políticas, ¿sí? Que todos estén atentos al proceso de comunicación o cómo debe ser el procedimiento para cuando tengo que tener una interacción con un funcionario público. Generalmente, muchas compañías diseñan sus políticas, diseñan sus programas, los implementan, pero después, en la tercera fase, se quedan rengos en el sentido de que falta el monitoreo y el control efectivo de que se cumplan esas reglas que yo estoy poniendo en una determinada política como compañía, ¿sí? Y a su vez también, esta cuestión que mencionaba antes, por ahí, esta falta de actualización de las políticas en función a los riesgos del negocio que van cambiando de manera cada vez más rápida, la dimensión del negocio y a su vez también la capacidad económica de la compañía. Y por último, ¿sí? Para poder responder a cómo poder alinear esta agenda de compliance con la estrategia de sostenibilidad de una empresa, esta agenda obviamente debe estar alineada con la estrategia de sostenibilidad de la compañía, ya que esta contempla generalmente los impactos y los temas materiales de la triple cuenta de resultados, ¿sí? De social, ambiental, económica, y a su vez también le agrego una dimensión más de gobierno corporativo, que estén relacionados obviamente con los grupos de interés clave de mi organización. Y por eso muchas organizaciones comienzan a poder identificar cuáles son los
individuos o grupos de individuos con los cuales ellos actúan, no tienen mayor interacción y que pueden a su vez generar una influencia sobre esos grupos de interés, y a su vez también cómo el grupo de interés ejerce una influencia sobre ellos, y ahí se empieza a generar esa relación virtuosa de poder dar cumplimiento o poder rendir cuentas, como también decía Marcelo, a esas necesidades y expectativas de esos grupos de interés clave. Los pilares fundamentales, tanto de compliance como de sostenibilidad, son los valores, son los principios éticos, es el comportamiento, las conductas de las personas que hacemos cada una de las compañías en donde trabajamos, y a su vez también el cumplimiento legal. Cuando hablamos de sostenibilidad, como dije anteriormente, no podemos prescindir de hablar de grupos de interés o de partes interesadas y ese cumplimiento de esas necesidades, generalmente con el fin de crear valor compartido entre la compañía y sus principales grupos de interés. Y cuando analizamos los temas materiales o los que están justamente vinculados con la dimensión del gobierno corporativo, de la gobernanza de la organización, no podemos pasar de alto los riesgos o los impactos relacionados con el soborno y la corrupción, y a su vez también las conductas antiéticas. ¿Por qué? Porque en caso de llegar a materializarse estos impactos o estos riesgos, serán los que justamente van a socavar la prosperidad de la compañía a largo plazo y justamente atentarán contra el desarrollo sostenible. Desde ya, muchas gracias y quedo a disposición por cualquier consulta que los participantes quieran hacer. Gracias a todos. Muchas gracias, Joaquín, súper claro, como la importancia, ¿no?, de tener reglas bien claras desde la compañía sobre la interacción con el sector público, basadas ya desde esta tolerancia cero contra la corrupción en serio y que sirvan como guía, ¿no? En el fondo es una forma de proteger también a las personas colaboradoras y a la propia compañía, y bueno, y cómo en caso de que se cometa un hecho de corrupción, cómo esto puede impactar realmente en la sostenibilidad de la empresa, súper claro. Así que muchísimas gracias y ahora vamos a pasar al sector público con Tania Perich, que es directora de Chile Compra, que es el organismo responsable de la administración del Sistema de Información de Compras de Chile. Tania, muchas gracias por acompañarnos hoy. En este caso te quiero preguntar cómo es que a partir del sistema de compras públicas de Chile confluyen las políticas de transparencia, integridad y sostenibilidad, y bueno, cuáles crees que son las oportunidades también y desafíos en este sistema como vector, ¿no?, para el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias por la invitación también. Voy a tratar de agregar algunas cosas que mis compañeros ya, porque algunos ya dijeron algunas cosas que me parece relevante destacar, y voy a tratar de complementar. Nosotros, bueno, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, impulsada por las Naciones Unidas, desde el año 2015 incorporó entre los desafíos en su objetivo 16, ¿no es cierto?, sobre paz, justicia e instituciones sólidas, conceptos que han salido acá en las presentaciones precedentes. El imperativo entonces es crear instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos sus niveles, además de reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Junto a lo anterior, la preocupación por estimular la transparencia y el combate a la corrupción se ha acentuado desde el inicio de la pandemia del COVID-19, que supuso una fuerte presión al incremento en el gasto fiscal y a la ejecución diligente y eficaz de recursos públicos que permitieran asegurar la provisión de bienes y servicios imprescindibles para la población en un contexto de expansión de las necesidades sociales, pero no poniendo por ello en riesgo el cumplimiento y la conformidad de los procesos de compra en cuanto a la legislación y a los estándares tanto nacionales como internacionales en materia de anticorrupción. Organismos internacionales y también de la sociedad civil coinciden en este diagnóstico. Sabemos que un documento de transparencia internacional, ¿no es cierto?, iniciado al inicio de la pandemia, habla de un conjunto de 5 recomendaciones. Máxima apertura de información, incluidos datos abiertos, que ya ha aparecido ahí, con una visión ojalá integral de todo el proceso de compras públicas, ya desde el principio hasta el fin, de la planeación hasta la ejecución del contrato, que también lo comentaban. Activación de mecanismos pro competencia, eso es muy relevante. Fiscalización en tiempo real, identificación plena de los recursos utilizados y su destino en un solo sitio, y una amplia rendición de cuentas públicas.
O sea, acá en Chile las cuentas públicas representan un 5% aproximadamente del PIB, y por ello además son percibidas en un libro de la Contraloría, en un estudio, como uno de los sectores con más potencial o más vulnerables a la corrupción, debido, como comentábamos, a los altos montos involucrados y al permanente contacto entre los actores del mundo privado y el mundo público. Entonces, considerando todo esto que hemos conversado, que tanto lo que comento yo como lo que comentaban mis colegas, es sin duda absolutamente imperativo fortalecer la transparencia de las compras públicas, y además es un medio muy efectivo de combatir la corrupción. En tal contexto, la implementación de distintas plataformas electrónicas transaccionales, que es el caso de Mercado Público, nuestra plataforma, se constituye en una herramienta altamente efectiva para asegurar altos niveles de transparencia en las compras públicas, ya que nos permite estandarizar procesos, aumentar la transparencia y trazabilidad de los procesos, que es un tema también relevante, impulsar el acceso al mercado público y además promover la probidad. En el caso de Chile, esta plataforma partió su implementación en el año 2003, hemos tenido distintas etapas, hemos ido agregando módulos, se han ido agregando funcionalidades, hemos tenido una permanente evolución, pero desde el comienzo fue fundamental para mitigar los riesgos de corrupción de la administración del Estado. En los últimos 3 años, la dirección de Chile Compra ha fortalecido su acción en materia de transparencia, destacando, entre otras iniciativas, la implementación de un portal de datos abiertos que dispone de manera transparente y por sobre todo simple, y acá yo quiero destacar también el apoyo que hemos tenido de la OSP, y en el fondo aquí lo que hemos querido darle es un enfoque ciudadano a los datos, o sea, que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana pueda mirar los datos y entenderlos, porque acá el control social es extremadamente relevante. El sitio se basa en un principio de transparencia activa, con publicaciones de información que se encuentran en un formato abierto, no requiere ningún software pagado para ser leída y sigue una estructura comparable en el tiempo, sin restricciones de uso, y que es publicada de manera oportuna. Paralelamente, y como comentaba Michael hace un ratito, se ha continuado y profundizado la acción del Observatorio de Chile Compra. Este proyecto partió en 2013 y tiene por objetivo promover la eficiencia y probidad por medio del monitoreo continuo y detección de potenciales irregularidades en los procesos de compras y contratación pública. La gestión, además de denuncias reservadas, es muy relevante, así como la entrega de información del comportamiento de los usuarios, tanto compradores como proveedores, a los organismos superiores de fiscalización y de control. Aquí es importante destacar que nosotros no somos un organismo fiscalizador, pero sí tenemos un rol extremadamente relevante en disponibilizar no solo las denuncias que nos llegan, sino que la información de manera oportuna para que los organismos puedan hacer su propia supervigilancia y así también ser capaces de detectar las potenciales irregularidades. Entonces, en este contexto, nosotros además hemos tomado otro punto, que es el tema del objetivo de producción y consumo responsable. Entonces, por un lado, asociamos todo lo que es transparencia, probidad, datos abiertos, pero también vemos muy relacionado, como comentaban, el tema de producción y consumo responsable, que es el desafío. Hoy día tenemos un tremendo desafío para avanzar en esta implementación en las compras públicas. En este contexto, Chile, a través de 2 informes nacionales voluntarios que ha presentado a las Naciones Unidas en el año 2017 y 2019, ha acreditado internacionalmente el cumplimiento de este estándar. Básicamente al disponer de un sistema de compras públicas que con casi 20 años de historia satisface los requerimientos de vincularse a un plan o política nacional de compras públicas sostenibles, entregar soporte a los organismos públicos en la implementación de compras sostenibles. Este es un punto clave, digamos, hay que operacionalizar cuando hablamos de transparencia, probidad, cuando hablamos de compras sostenibles tenemos que ser capaces de bajarlos a conceptos operativos sumamente claros, apoyar en la definición de requerimientos o criterios de adquisición basados en un estándar también de compras públicas sostenible, y finalmente disponer de un sistema de monitoreo para verificar su uso. Ahora,
todo esto son las cosas que nosotros hemos implementado en los últimos años, pero sabemos que esto es un desafío permanente. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos discutiendo ya en su segundo trámite en el Senado una nueva ley de compras públicas. Y allí hay un foco especial en todos los temas que son de transparencia y probidad, temas como beneficiarios finales, como conflictos de interés, aparecen mucho más profundizados, pero también temas como economía circular, como criterios de sustentabilidad, ciclo de vida del producto, empiezan a aparecer hoy día explícitamente en la ley. Esperamos que esta ley salga pronto y seguramente ahí vamos a tener muchas novedades para comentarlos en esta comunidad. Muchas gracias. Tania, muchísimas gracias. La verdad que súper motivadora toda la experiencia que contás y de todo lo que han avanzado, ¿no? La verdad que surgen un montón de preguntas o cosas que me gustaría saber más. Pero bueno, no sé, algo que me encantó también fue lo del observatorio de compras, digo, cómo desde la misma organización crean este mecanismo de control y de ayuda también a los otros organismos de control. Me parece que la verdad que es un concepto que está buenísimo y que por lo menos yo no lo había visto en otros lugares, o por lo menos acá en Argentina, así que felicitaciones por eso. Y también que la normativa refleje, actualizar la normativa también de compras que refleje todos estos estándares es súper importante para poder homogeneizarlo, ¿no? Bueno, escuchamos a la sociedad civil, escuchamos al sector privado, escuchamos al sector público y ahora le voy a pasar la palabra a Miguel Salvador Gómez, que es del Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua en México. La verdad que me gustaría, Miguel, que nos cuentes, por un lado, de qué se trata este Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua y cómo en la experiencia de ustedes las alianzas y acciones colectivas entre la sociedad civil, el sector público, las empresas en materia de prevención de la corrupción contribuyen de esta manera al desarrollo sostenible. Muchas gracias, Miguel. No, al contrario, Inés, gracias a ti y pues, también gracias por la invitación a Alliance for Integrity y a la Agencia de Cooperación Alemana y felicitar a todos los organizadores de este tan importante foro de intercambio de ideas y de visiones. Bueno, mira, me voy a permitir, por la complejidad de la pregunta que me haces, Inés, me voy a permitir seccionarla para poderla contestar. Mira, primero quiero comentarles que la masa crítica de los cambios más importantes, no solo en México, sino en América Latina, se han iniciado por un grupo de personas con un ideal, con un sueño, con un anhelo de modificar situaciones específicas o panoramas de mejoramiento a su realidad. Es en donde mi experiencia es el génesis de la inteligencia colectiva. Además de la visión compartida, al sumar otros sectores con aristas, con diferentes aristas de la problemática y definitivamente trazando una estrategia conjunta de actividades coordinadas y sincronizadas, es donde se empiezan a generar estas acciones colectivas. Pongo, por ejemplo, el caso de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, mejor conocida como FECHAC, que es el resultado de precisamente estos dos componentes, la alianza entre empresarios y gobiernos por una causa en común, en específico, una tragedia que padecimos en nuestra ciudad, en nuestra comunidad chihuahuense, por una tormenta atípica que cayó precisamente, ya van a ser 32 años, donde perdieron no solo la vida cientos de personas, sino también su patrimonio. Y aunque parezca increíble, los empresarios solicitaron al gobierno se les cobrara una contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina para recaudar un fondo para la reconstrucción de la ciudad de Chihuahua. En resumen, y aunque parezca paradójico, empresarios solicitaron al gobierno se les cobrara más por un impuesto. El gobierno no podía solo, los empresarios querían ayudar. Dicho en palabras muy coloquiales, ahora sí se juntó el hambre con las ganas de comer. De esa alianza de inteligencia y de acciones colectivas nació un nuevo modelo de responsabilidad social compartida, que hoy en día esa coalición tiene como brazo operador las organizaciones de la sociedad civil y que por medio de proyectos y programas sociales es en donde se implementan en la comunidad estos programas y estas acciones. Lo digo a conciencia y en conocimiento pleno porque estuve ahí cerca de 16 años en FECHAC.
Se ha podido cumplir miles de sueños focalizados en cambiar el status quo de las necesidades variadas, apremiantes, que tocan y cambian las vidas de las personas vulneradas o en un cierto grado de un estado de vulnerabilidad por diversos factores. Ahora bien, para contestar la segunda parte de la pregunta que me haces, Inés, el tema de la prevención y disuasión de la corrupción. Considero subrayar los términos prevención y disuasión, porque de nada ganamos en capturar o atrapar los peces gordos si no combatimos el criadero. Es por eso que en México surgen organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa, rendición de cuentas, Red por la rendición de cuentas, designaciones abiertas, y con mucho orgullo tengo que mencionar ejemplos chihuahuenses como Plan Estratégico de Ciudad Juárez, Caregua, o el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, per se, o programas como es Alliance for Integrity, que tienen un sentido común. Unos en la investigación, otros diseñando herramientas y metodologías, otros generando espacios de diálogo con la sociedad, incluyendo, por supuesto, al sector empresarial, ya que directamente o por medio de organismos empresariales es como se pueda dotar de esta inteligencia. Otro mecanismo, y precisamente a la pregunta que me hacías directamente, Inés, otro mecanismo que contamos en México está contemplado en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes estatales anticorrupción, que son comités, que es el Comité de Participación Ciudadana, que precisamente al cual me orgullezco de veras de participar. Este Comité de Participación Ciudadana es un colegiado de 5 personas que son designadas, en el caso del nacional, por el Senado, y en los estados, en las federaciones, en las entidades federativas, por los congresos locales. Y tenemos como atribución y el deber de velar por la ciudadanía, que además de presidir los sistemas, tenemos que coordinar los esfuerzos que se realizan desde sociedad civil, sector empresarial y la academia, para realizar precisamente este tipo de actividades en pro de establecer capacitación, adiestramiento, seguimiento, implementación, y ahorita lo mencionaban, la parte de la Contraloría Social para la rendición de cuentas y la transparencia de los dineros públicos. Estas metodologías anticorrupción creo que son importantísimas, pero también hay que impulsar política pública, mejorar la parte de la mejora regulatoria e iniciativas de reformas legales dentro del ámbito de cada una de las competencias. Me voy a permitir enlazar 2 frases de grandes pensadores. Primero voy a citar al ganador del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que nos dice que la empresa ética es un factor de desarrollo. Cuando una empresa actúa éticamente, no solo obtiene beneficios internos, también influye positivamente en la sociedad. Y la segunda es del Papa Francisco, que en un encuentro con empresarios aquí chihuahuenses nos compartió que no se trata de que transformemos nuestras empresas en instituciones filantrópicas, se trata de trabajar por el bienestar de las personas y de las estructuras sociales justas. Creo fervientemente que estas 2 frases engloban la esencia y el compromiso que el sector empresarial tiene con el desarrollo sostenible, la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es urgente poner la integridad como eje central en la debida diligencia, en la toma de decisiones, que tendrán efectos en las 3 dimensiones de la responsabilidad social, en la parte económica, social y ambiental, en las empresas, ya que hará que disminuyan los impactos negativos y puedan potenciar los positivos. Con respecto a la integración al desarrollo sostenible, en especial me voy a referir a la Agenda 2030 y sus ODS, el sector empresarial tiene algunos objetivos que son inherentes, como es el 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, el 9, la industria, innovación e infraestructura, y el 13, que es la parte de la acción del clima. Pero hay otros que tienen un impacto sustancial en el sector empresarial, como es el 11, de ciudades y comunidades sostenibles, que es el 1, el fin de la pobreza, el 5, igualdad de género, el 12, la producción de consumo responsable,
Y me voy a enfocar al primero que dije, que es el de las ciudades y comunidades sostenibles. El sector constructivo e inmobiliario es un factor predominante para aspirar al derecho a la vida de los habitantes para poder vivir decentemente en asentamientos humanos justos, desarrollo urbano inclusivos, ordenamiento territorial seguro, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para la vida digna, y evitar a toda costa crear zonas de guetos, potenciando la desigualdad y minimizando la posibilidad de progreso tanto económico, social, educación, salud y, por supuesto, lo que tiene que ver con la seguridad. Para ir cerrando mi participación, Inés, quiero resaltar la relevancia de crear espacios de diálogo, capacitación constante, debate democrático y consenso concurrente entre el sector social, la academia, el sector gubernamental y el sector empresarial, con miras de colaborar simbióticamente por el bien común, que a veces es el menos común de los bienes. Si logramos convertir en realidad esta quimera, el desarrollo sostenible está garantizado y te lo puedo prácticamente firmar, ya que serán conscientes de que cualquier decisión de acción tiene una consecuencia en todas las personas y en el planeta, y estoy seguro que tendrá un eco en la eternidad. Y voy a referirme a una frase que me encanta, que cada vez que lo escucho a Bernardo Klinsberg, dice: el que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo. Cierro hasta aquí, Inés, para dejar espacio para preguntas y respuestas, que creo que el diálogo es el que nos va a nutrir un poco más. Y la verdad te agradezco enormemente, Inés, el tiempo para esta exposición. Miguel, muchísimas gracias a vos. La verdad que es súper interesante. Nos quedamos con muchas frases agendadas para recordar, ¿no? Y esta experiencia que vos contás de que realmente se puede articular, se pueden crear buenas alianzas, sector público, sector privado, incluyendo también a la sociedad civil, a las universidades, para construir, ¿no? Para construir esta agenda de desarrollo sostenible que tiene todos estos ODS en los que a cada uno de nuestro lugar nos impactan y donde podemos contribuir. Así que te agradezco muchísimo. No vemos preguntas en el chat, pero dejamos abierto para quien quiera hacerlas. Sabemos que tampoco nos queda mucho espacio, pero digo, si las quieren hacer ahora o nos las quieren enviar después, también nos lo pueden hacer por correo y nosotros se las hacemos llegar a los oradores. Así que nada, ahora sí le voy a pasar el cierre. Si surge una pregunta, te la dejo a vos, Joaquín, pero te dejo el cierre a vos, Joaquín, para que englobes un poco todo lo que se habló hasta ahora y que nos va a generar una hoja de ruta para todos nosotros a futuro. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Inés. Bueno, Michelle Figueroa de Chile Transparente habló acerca de la importancia de las compras públicas y a su vez cómo esto tiene un rol fundamental o primordial en los objetivos de los estados y a su vez también en los ODS, las deficiencias que tienen los sistemas de compras públicas, ¿sí? Como la falta de indicadores claves, resultados claves y la vulnerabilidad a su vez que tiene ante casos o posibles casos de sobornos o conflictos de interés, muchos casos de sobornos que se dan en compras públicas, los posibles focos de riesgos de corrupción que se hacen justamente en las distintas fases del proceso de compra pública. Los sistemas de compra pública hacen solo de intermediario entre los actores que intervienen en una operación. Y a su vez también habló sobre el caso chileno, donde existe la posibilidad de ponderar a través del otorgamiento de puntos a aquellos oferentes o proveedores que realicen acciones de sostenibilidad. Y a su vez también se está evaluando incluir pactos de integridad en los pliegos. Marcelo Espinel, de Ciudadanía y Desarrollo, habló acerca de la relación que existe, una relación directa entre la confianza y la sostenibilidad. A su vez también habló sobre la identificación de las posibles estrategias para poder construir la confianza, la importancia de fomentar las compras abiertas basadas en datos objetivos y a su vez también abiertos, la posibilidad de que las compras públicas sean con impacto, ¿sí? Social, económico y ambiental, o compras de triple impacto también habló, la posibilidad de generar un mecanismo de rendición de cuentas por parte de las empresas privadas y a su vez también de los organismos públicos.
Bueno, en mi caso hablé de la importancia de las políticas y los procedimientos que regulan las interacciones con los funcionarios públicos y a su vez también que estén articulados dentro de otros elementos, dentro de un programa de integridad, un sistema de gestión de compliance. Las empresas que cuentan con sistemas de compliance adecuados logran generalmente desarrollar estrategias de sostenibilidad que están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para poder sortear los principales desafíos también en la implementación y en el monitoreo de las políticas de interacciones con los funcionarios públicos, que la estrategia de sostenibilidad también contemple los impactos y los temas materiales que estén relacionados con la dimensión social, ambiental y de gobierno corporativo, de sus grupos de interés clave. Tania Perich de Chile Compra habló sobre la Agenda 2030 y a su vez en particular habló de distintos objetivos de desarrollo sostenible, pero hizo énfasis en el 16, ¿sí? Para poder crear instituciones sólidas y eficaces. La corrupción se ha acentuado desde el inicio de la pandemia del año 2019. A su vez, también Tania dice que es un imperativo fortalecer la transparencia en las compras públicas, que también lo mencionaron los otros oradores, la importancia de la trazabilidad de las compras públicas en las distintas herramientas que se pueden llegar a utilizar, la importancia del control social, es decir, la importancia que podemos hacer nosotros como ciudadanos dentro, con los datos públicos, ¿sí? Con los datos que están publicados, y a su vez también la importancia de ponderar la producción y el consumo responsable como otro tópico, otro hito de uno de los ODS. Y a su vez, por último, Miguel Gómez comentó sobre el Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua. A su vez también hizo énfasis en la prevención y la disuasión de la corrupción versus esta acción de poder reaccionar frente a la corrupción cuando un hecho de corrupción ya se haya materializado, la importancia de impulsar políticas públicas y a su vez también regulaciones legales. Y citó una frase que me pareció súper interesante y muy buena del colega Amartya Sen, donde dice que la empresa ética es un factor de desarrollo. Seguramente algunas ideas han quedado en el tintero, ¿sí? Pude tomar nota, entiendo, de las más importantes y a disposición por cualquier consulta, pregunta que quieran hacernos a cualquiera de los oradores. Muchas gracias. Perfecto, Joaquín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inés, también. Voy a invitar al resto de los oradores si quieren encender sus cámaras y ya cerrando este espacio en un horario más que puntual. Justamente Inés comentaba, no sé si llegamos con los tiempos, pero perfecto, Inés, la moderación ha sido increíble. La presentación de cada uno de ustedes como expositores en este espacio también lo ha sido. Gracias por compartir la experiencia desde Poder Ciudadano, desde la Asociación Ética y Compliance de Argentina, desde Chile Compra, Chile Transparente, Ciudadanía y Desarrollo desde Ecuador. Después del Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua, Miguel, muchísimas gracias. Sin más, les comento incluso a los participantes que en el chat hay una encuesta que si nos ayudan con sus opiniones y demás, el feedback siempre es bueno para seguir creciendo y seguir mejorando nuestros espacios. Sí, invitarlos a los próximos eventos. Recuerden que esta es la segunda sesión de 35 sesiones que contempla justamente el marco, digamos, de la Semana Regional de Integridad, que es la 7ª Semana Regional de Integridad Alliance for Integrity, y que prácticamente ahora ya estamos por el mes, ¿no? Así que muchas gracias, los invitamos a seguir participando desde mañana en las próximas sesiones y también presencialmente en Ecuador el día 4, 5 y 6 de octubre. Nuevamente, les pedimos si pueden completar la encuesta y seguir la conversación a través del hashtag IntegridadesPaz y ahí mismo ir conociendo también todas las otras actividades que se dan en el marco de esta sesión. Muchísimas gracias, Joaquín, Tania, Inés, Miguel, Michelle, Marcelo, por sumarse a este espacio y sumarse a esta conversación, ¿sí? Y gracias a todos los participantes. Que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien. Muchas Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a todos. Hasta luego, un placer. Un gusto. Bendiciones a todos. Adiós, gracias, chao.